Muy buenos días, un saludo muy cordial a todos los miembros de la comunidad. Les deseo un lindo y feliz día hoy. Pensando en el día de mañana, que es el día de nuestro ayuno, no podemos hablar de una celebración, ni de un festejo, ni de una conmemoración, sino podríamos decirle que es un triste recuerdo. Y vamos a comentar algunas cosas que vivió nuestro pueblo durante el asedio de los romanos y especialmente la lucha que se dio en ese momento tan terrible. Tomo como referencia algunas de las publicaciones del historiador Flavio Josefo, quien, aparte de ser un historiador, fue un testigo ocular de lo que sucedió en esos momentos. Ubiquémonos en los días del Segundo Templo, ese majestuoso templo con el cual pues alguna vez todos hemos soñado. Los movimientos armados ya se habían iniciado y las cosas en Jerusalén iban de mal en peor, ya que las mismas tribus, escúchese, las mismas tribus estaban en guerra unas contra otras y los judíos estaban divididos, separados, odiándose y matándose como nunca antes. Los hombres belicosos de la ciudad y los revoltosos partidarios de Shimón ascendían, descontando los idumeos a 10,000, mandados por 50 jefes, de los cuales Shimón era el supremo. También estaban los idumeos, que ya andaban cerca de los 5,000, con 8 capitanes, siendo los más famosos de ellos Jacob, que era hijo de Sosás, y Shimón, hijo de Catá. Johanán, que dominaba el templo, tenía 6,000 guerreros a la orden de 20 jefes, más 2,400 celotes pasados a su bando, dirigidos por su anterior cabecilla, Eleazar y Shimón, hijo de Arino. El pueblo era la presa que se disputaban esas fracciones, que robaban a los que no se sumaban a sus maldades. Shimón era dueño de la ciudad alta, de la gran muralla hasta el Cedrón, de gran parte del viejo muro hasta donde dobla en Siloé, hacia el oriente. En el palacio de Menobazo, rey de los Avenos, allende el Éufrates, en la fuente del Acra, que no es más que la ciudad inferior, e incluso el palacio de Lemán, madre de Ofla y del valle de Cedrón. Los contendientes habían quemado los lugares interpuestos, transformándolos en campos de batalla, pues sus diferencias no concluyeron siquiera cuando los romanos acamparon muy cerca de las murallas. Poco duró la duda que despertó el primer ataque de los romanos, pues volviendo a su anterior demencia, se separaron, pelearon y, en fin, hicieron cuanto los sitiadores podían hacer. Pero los sufrimientos que debido a los romanos no tuvieron tanta monta como de los ellos mismos se produjeron entre sí. Todas las calamidades que se abatieron sobre la ciudad después de su mando no pudieron estimarse inauditas, porque fue más desdichada antes de la conquista que cuando entraron en ella los conquistadores. Qué triste esto. En una palabra, afirmo, dice el historiador, que la revolución destruyó la ciudad y que los romanos destruyeron la revolución, hazaña ciertamente más difícil que tomar y abrir los muros. Por tanto, se podrán atribuir con razón a las dos casas la parte odiosa de los acontecimientos y a los romanos la parte justa, cada cual lo considere pues según le den a entender los hechos. Estando los asuntos internos en dicha situación, Tito recorrió todo el exterior de Jerusalén con un cuerpo de caballería, escogido buscando el sitio más adecuado para penetrar. Comprendiendo que no podía dar el salto por la parte de los valles, porque era casi inaccesible, o batir la primera y sólida muralla con la máquina de guerra, decidió acometer por el sepulcro de Johanán, el sumo sacerdote, donde era más baja la muralla y el segundo muro se nos unía con ella a causa de que la ciudad nueva estaba habitada. Desde allí tendría fácil entrada hacia el tercero, por el cual pensaba poder conquistar la población superior y a través de la torre Antonia el templo.
Las armas ofensivas de las legiones romanas eran maravillosas. Las más extraordinarias eran la de la décima, que arrojaban dardos y piedras a mayor distancia que las demás, rechazando no solo a los judíos que salían, sino a los que se guarnecían en las murallas. Las piedras lanzadas pesaban un tanto y cubrían una trayectoria de 2 o más estadios. Nada aguantaba su empuje. Caían tanto los primeros como quienes chocaban, como los que se hallaban detrás de ellas. Eran piedras inmensas que rebotaban contra los muros de la ciudad. Los acontecimientos de Jerusalén iban de mal en peor, irritando a los sediciosos, pues hacía presa en ello la misma hambre que atormentaba al pueblo. Los cadáveres amontonados constituían una visión espantosa y emanaba un hedor horrible que detenía a los deseosos de salir a luchar con el enemigo. Pero los autores de 10.000 asesinatos que marchaban en orden de batalla no se asustaban ni se compadecían cuando marchaban pisoteándolos, ni aún tenían por mal agüero maltratar a los muertos. Con las mismas manos manchadas de sangre de sus compatriotas, se aprestaban a abalanzarse sobre sus enemigos los romanos. Tito se retiró de la Torre Antonia, resuelto a asaltar el templo a primera hora de la mañana siguiente, embistiendo el santuario desde todos los ángulos. Hacía mucho que Dios lo había condenado al fuego. Sonó la hora fatal. Tras el correr de los siglos fue el 10º día el mismo día en que fue también incendiado por el rey de Babilonia, uno de ellos sin que nadie se lo mandase y sin vergüenza ni temor de su proeza tan enorme, cogió una madera encendida y ayudado por el compañero prendió fuego a una de las ventanas del templo, por lo cual era imposible entrar en la instancia de la parte septentrional del santuario. Las llamas se prolongaron. Los judíos se desesperaron a tal grado que ya no les importaba sus mismas vidas ni de reservar sus fuerzas, puesto que iba a desaparecer lo que hasta entonces había sido el objeto de su máxima vigilancia. Mientras el templo ardía, ocurrió el saqueo de cuanto se hallaba a mano, y la matanza de todos los que eran presos fue inmensa. No hubo misericordia para la edad ni respeto para la dignidad. Niños, ancianos, mujeres, gente profana y sacerdotes perecieron de igual modo bajo la espada y el filo de los romanos. El fragor del incendio era tal que de lejos parecía que toda la ciudad de Jerusalén estaba en llamas, y nadie imaginaba algo tan sublime o más espantoso que aquel estruendo producto de las llamas que devoraban el templo. Tras la huida de los sediciosos a la ciudad, la quema del santuario y el incendio de los edificios contiguos, los romanos plantaron sus estandartes en la puerta oriental del templo, y luego de ofrecerles sacrificios a sus dioses, proclamaron con grandes aclamaciones de júbilo emperador a Tito. Los romanos habían reunido tanto botín en los saqueos que el peso del oro se vendió en Siria en la mitad de su valor anterior. Finalmente, el templo había sido quemado en su totalidad. El poderoso imperio romano, que gobernó sobre gran territorio del mundo antiguo, enroló las fuerzas más finas de la élite de legiones en Judea. No se puso ni un esfuerzo en recobrar el honor perdido en la rebelión que se arrojó en Jerusalén contra la ocupación de los césares. La campaña tenía un único objetivo: la rebelión debe ser apagada. La ciudad fue sitiada por muchos largos meses. La población, que seguía combatiendo pero ahora muriéndose lentamente por el hambre, todavía se negaba a rendirse ante los conquistadores romanos. Con sus últimas fuerzas, los héroes de Judea lucharon para proteger el templo. Cuando la destrucción estaba cada vez más cerca y ya era inevitable, los sacerdotes ocultaron muchas de las vasijas sagradas en varias ubicaciones a través del templo y Jerusalén. Hasta los últimos minutos de la guerra, los sacerdotes siguieron llevando a cabo sus tareas sagradas, incluso que los patios del templo fluían con la sangre de los asesinados y el fuego rugía en las entradas. El alcance de la tragedia es registrado en las palabras de los rabinos. El día en que el templo fue destruido era la conclusión del Shabbat y el fin del ciclo del 7º año. Era durante el tiempo del sacerdocio,
cuando los levitas se pararon en la plataforma y continuaron cantando, y no dejaron de hacerlo hasta que el enemigo entró y brutal y salvajemente los asesinó. Cuando el sumo sacerdote vio que el templo sagrado estaba en llamas, él subió al techo del santuario junto con un grupo de jóvenes sacerdotes. Ellos sostenían las llaves del templo en sus manos y hablaron ante Akadosh Baruj Hu y le dijeron: Ribono shel olam, parece que nosotros no fuimos dignos de ser fieles servidores hacia ti. Toma ahora de regreso las llaves de tu casa. Seguidamente ellos lanzaron las llaves hacia arriba y la imagen de una mano apareció en los cielos y las tomó. Y cuando los sacerdotes y los levitas vieron que el templo sagrado era consumido verdaderamente por las llamas, ellos tomaron las liras y las trompetas y se hundieron en el fuego. El servicio del templo se cortó durante el progreso de la destrucción, ya que su interrupción nunca puede ser imaginada ni en la guerra ni en la destrucción, ni siquiera mientras el fuego ardía dentro del templo mismo. El Talmud y el Midrash presentan una descripción detallada de cada etapa de la destrucción. Las imágenes vívidas también son proporcionadas por Flavio Josefo, un testigo ocular de la destrucción y el desfile de victoria de Roma. Los sabios describen la jornada recorrida por Tito en su retorno a Roma desde Jerusalén. Tito quitó el velo que separaba entre el santuario y el Kodesh Kodashim y lo esparció como si fuera una red. En reunión todas las vasijas sagradas y las colocó adentro, y entonces se embarcó hacia Roma para jactarse y buscar honor. Aunque a niveles simplemente políticos y militares hubo muchas victorias más significativas para el Imperio Romano que la destrucción de Judea, ellos decidieron conmemorar este acontecimiento y preservarlo para todas las futuras generaciones. El monumento célebre, el Arco de Tito, aquí la captura de Judea es celebrada y el desfile de la victoria del saqueo de las vasijas del templo que llegaban a Roma pueden ser vistas incluso hoy mismo. Durante largos y amargos años, esta escena llegó a ser el símbolo del exilio judío, pero la esperanza nace en los momentos más oscuros. Los romanos tenían la convicción de que la saga de la historia judía había terminado. Según su comprensión, el pueblo judío sería dispersado y asimilado y desaparecíamos de escena para siempre. Pero en realidad ocurrió todo lo contrario. El pueblo judío juntó fuerzas de su interior y se prepararon para el largo exilio que nos esperaba, acompañado de sufrimiento y persecución hasta el día de hoy. Un nuevo centro espiritual fue establecido en la tierra de Israel por el rabino Yohanan ben Zakkai en un modesto asentamiento llamado Kerem, pero el símbolo y bandera de la nación permaneció el mismo donde quiera que él viajaba, el templo sagrado. La nación no se sometió a la derrota espiritual, ni dudaron por un minuto de que el templo debía ser reconstruido. El mismo día en que el templo fue destruido, dice el Tratado de las Berajot, ese mismo día nació Menachem, es decir, el Mashiach. Esta hermosa declaración del Midrash expresa el corazón y la conciencia del pueblo judío y la experiencia colectiva judía. Esperanza y renacimiento nacen en la misma tragedia. La promesa de la eventual redención estaba presente en el mismísimo momento de la destrucción. Los peores momentos del final parecen únicamente reforzar el cumplimiento de la promesa del regreso al servicio divino. Ya en el momento propiamente de la destrucción, los sabios de Israel tomaron precauciones y arreglos fueron hechos para preparar a la nación para reedificar el templo en el primer momento posible. Hubo intentos varias veces de manera histórica a través del exilio de erigir el templo y renovar el servicio, ya que los rabinos plantaron estas semillas fundamentalmente inmediatamente cuando el templo fue destruido. Ellos sabían que esas semillas crecerían finalmente y darían resultado a la hora del establecimiento del tercer templo, que justa y precisamente estamos esperando en esta época. Por eso les decía al inicio de toda esta locución que hoy es un día de recuerdo triste, no es una celebración, ni una festividad, ni una conmemoración.
Los acontecimientos que se vivieron el 17 de Tamuz, con la destrucción del primero y segundo templo, están bañados en sangre. Los patios del templo, como vimos, estaban repletos de cadáveres desmembrados, sangriento el piso, pero aún así los sacerdotes seguían oficiando los servicios a Hashem. Y cuando ya ellos vieron que era imposible preservar más esto, subieron a la parte más alta del templo y allí ofrecieron las llaves con todo su amor a Hashem, quien las tomó, y ellos, con mucho orgullo, con la fortaleza que siempre ha tenido y tenemos nosotros los judíos, empezaron a tocar sus arpas y a cantar mientras el fuego poco a poco llegó hacia donde estaban ellos y fueron inmolados por las llamas. Que tengan un buen día y que sea esta locución un motivo de gran reflexión para el día de mañana y tengamos presente en nuestros corazones y en nuestras mentes la tragedia tan tremenda que ha significado para nuestro pueblo todos estos acontecimientos que el día de mañana se recuerdan. Feliz día.